dentro de tanta noticia política que muchas veces Valeria y yo traemos a la mesa, en este capítulo vamos a hablar hasta cuándo tenemos el agua asegurada en el país. Una noticia que creo yo nos tiene que llamar la atención a todos. ¿Cuántos municipios están en sequía? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ya después de escuchar este podcast en relación al agua? ¿De quién depende la solución? ¿Del gobierno, de los políticos, de nosotros como sociedad, de las empresas? ¿Qué tenemos que hacer para poner atención en este tema medioambiental que creo yo nos debería de preocupar mucho? Y esto lo vamos a platicar hoy con una invitada especial. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se meten en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. El tema del agua, un recurso natural que muchos de nosotros crecimos como si fuera infinito, y sabemos que se está acabando cada vez en estados como en el que estamos hoy grabando Nuevo León. Tenemos más cortes, sabemos que en la Ciudad de México también. Marisa de Veracruz me decía, cuando estábamos preparando este podcast, me decía, no, en Veracruz no, hay agua de más. O sea, seguro sí, ¿sabes? Pero no con la gravedad como está ocurriendo en Nuevo León y en Ciudad de México, que ya llegaron a la situación en Nuevo León del día cero, que abres la llave y, oh sorpresa, no sale agua, y que en Ciudad de México están a 26 de junio de llegar al día cero. Se habla que 2/3 de los municipios del país están viviendo una sequía. El verano pasado se hablaba de 8 estados de los 32 que estaban viviendo esta situación. Y qué mejor que tener a un especialista en el tema de medio ambiente, si ese es el término correcto, Perla, una amiga con la que hemos trabajado en el gobierno municipal, y de verdad que te admiro y me encanta lo que haces, que hoy estás en una de las instituciones más reconocidas, que es el Tecnológico de Monterrey. Entonces te voy a presentar, Perla, para obviamente pasarte la palabra, y empezamos directo con la entrevista. ¿Te parece? ¿Les parece? Adelante, por favor. Y ahora no encuentro... ay, no, espérame. Bueno, Perla, pues mejor preséntate tú. Bueno. Ándale, porque ya aquí tenía tu información y tu semblanza. Ya, pues muchísimas gracias, Valeria y Marisa. Bueno, mi nombre es Perla Martínez, soy abogada, egresada del Tecnológico de Monterrey. Tengo una maestría en Derecho Internacional con énfasis en inversiones, comercio y medio ambiente. La maestría, la verdad, la terminé en el 2014, antes de que surgiera el concepto de desarrollo sostenible, pero mi maestría en realidad fue, o sea, cuando ves la combinación de énfasis, era en desarrollo sostenible, ¿no? Me dediqué primero a los inicios de mi carrera al derecho comercial internacional, derecho aduanero, y después la verdad es que por una crisis de conciencia, o sea, yo tenía años, digamos, como estudiante, mis intereses eran el derecho ambiental, los derechos humanos, pero, digamos, mis obligaciones de pagar becas y demás me llevaron a que tenía que entrar a un despacho, y bueno, empecé en el área de Derecho Comercial Internacional y Aduanero, y ahí pues tuve esta crisis. Dije, yo estudié Derecho porque creo en la justicia, Wow. y me gusta vivir por la justicia, y me di cuenta que en realidad mi trabajo estaba ayudando a los más ricos a hacerse más ricos a costa de los costos ambientales y sociales que estaban provocando. Le di un twist a mi carrera 100%, fundé una consultoría en sostenibilidad, estuve en el gobierno del municipio de San Pedro en la dirección del medio ambiente, después en esta ONG internacional que es WWF, se le conoce como la del Pandita. Sí, sí, sí. Y hace unos casi 3 años el Tecnológico de Monterrey me invitó justamente a trabajar en acción climática, primero en su plan institucional y ahora en la acción climática urbana en el Centro para el Futuro de las Ciudades. He visto los cambios que ha hecho el TEC. Estuve en uno de los eventos del año pasado donde presentaron todos los cambios que estaban haciendo desde en la cafetería, el tema de cómo se entrega la comida, qué tipo de materiales se usan, el tema del refill, del reciclaje, y de verdad impresionante, porque pues ahí es donde empiezan luego a multiplicarse estas acciones. Entonces, gracias, qué honor, Perla, tenerte aquí. Pues vamos a entrarnos al tema del agua. El tema del agua, creo yo, a ver,
las noticias que brincan para traer a la conversación el tema del agua fue la sequía que tuvo Nuevo León el año pasado y que muy probablemente está por tener, en donde entra todo este debate de que si el agua se lo llevó la industria, que si nosotros nos bañamos y no cuidamos el agua, que si riega tu jardín con agua tratada, todo lo anterior, ¿no? Y por otro lado, se resuelve el tema en Nuevo León con el tema de las presas, lo que sea, y llegamos al 2024 en donde la Ciudad de México, que naturalmente es una ciudad que es nota por sí sola, está en tendencia de ser nota porque aparentemente va a llegar el día cero en donde la Ciudad de México se va a quedar sin agua. Y ahí es cuando el resto de los países, yo lo digo mucho, hay muchos Méxicos, el resto de los estados, perdón, volteamos a ver y creo yo que los analistas, los jóvenes, los comunicólogos, absolutamente todos, tenemos que empezar a hablar qué está pasando con el agua, porque como bien decía Valeria, creemos o creíamos que era algo permanente, pero de repente nos damos cuenta que podemos llegar al momento en donde nos quedemos sin agua, por un lado, y déjate tú que nos quedemos sin agua, que ya es suficientemente grave. ¿Qué conlleva el pasito atrás de que nos quedemos sin agua? Yo escuchaba en podcast de expertos el tráfico de agua estilo huachicol, que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿me va a tocar esto? O las crisis sociales que se pueden venir de una problemática de agua, que fueron estas luchas por tambos de agua en las calles. O sea, ¿a qué vamos a llegar y qué podemos hacer antes cuando tenemos el día cero a, no sé, 90 días? Perda, qué honor, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes una vez más. Pues mira, en realidad es que parece que el problema nos toma por sorpresa y la verdad es que lo menos que debería generarnos es sorpresa. Yo estaba haciendo un poco memoria ayer pensando en esta grabación, que desde los 90s, cuando yo estaba chiquita, o sea, tenía unos 10 años, había estas campañas de gota a gota, el agua se agota, ¿no? Y tenías los jingles así para decirte, ¿no? Y la verdad es que es la crisis, como sucede con muchas crisis, la crisis climática es la gran crisis de la cual se deriva también la crisis del agua. Con muchas es la crónica de la crisis anunciada, ¿no? Sí, crónica de una muerte anunciada. Exactamente, la crónica de una muerte anunciada, en este caso, pues el agotamiento del agua, ¿no? Y como bien decías, en Nuevo León tuvimos una situación bastante complicada desde el 2022, con estos cortes generalizados que tuvieron estas pues consecuencias sociales en donde había bastante tensión entre sectores, ¿no? O sea, me refiero a la sociedad en general viendo como, oye, yo no tengo agua en mi casa, ¿por qué las empresas pueden seguir produciendo pues cosas que no son prioritarias, ¿no? O sea, bebidas, refrescos, cervezas, etcétera, y por qué yo no tengo agua en mi casa, ¿no? Y entonces se detonan toda esta serie de conflictos, tensiones sociales, bloqueos en las avenidas principales de Monterrey, como en Garzazada. Gente, para mí era como ver, digo, ya casi en el escenario de Mad Max y un poco cosas que no me esperaba ver tan rápido, que era gente tomando agua de los cuerpos de agua urbanos de Monterrey que están contaminados, total y absolutamente contaminados, ¿no? Y eso es, digo, otro de los aspectos, igual si ahorita empezamos un poco a enumerar, pero un poco para seguir enmarcando la problemática y tomando las cifras que mencionaba Valeria al final, una cifra bastante contundente es que hoy en el monitor de sequía de Conagua, 76% del territorio mexicano tiene algún tipo de sequía, ¿no? O sea, hay distintos grados. Claro. La Conagua mide grados de sequía como desde sequía abnormal, moderada, severa, muy severa y extrema, ¿no? Extrema y excepcional. Entonces, 76% del territorio está actualmente en este caso, y es importante decirlo, ¿no? Yo vengo siguiendo este monitor muy de cerca. Hacía yo una valoración, hace unas semanas en el TEC tuvimos una visita de una institución y estábamos viendo el tema del agua. Es bien visible, invito a la gente que está escuchando que literalmente en Google ponga monitor de sequía con agua y son unos mapas donde ves el territorio nacional y lo ves desde gris, luego pasando por tonalidades amarillas, desde la más, como la más tenue hasta la más fuerte y de rojos igual tenue hasta el más marcado. Y si tomas una foto de hoy el territorio nacional y lo comparas con los 2 años pasados, el territorio marcado con rojo severo es visiblemente
muy amplio, ¿no? O sea, o sea, comparando me refiero los años pasados. Un poco nos vaticina que si los 2 años pasados ya fueron complicados, ¿qué tan más complicado va a ser el 2024, no? Pero a ver, yo me quiero ir como un paso atrás para entender, for dummies, sin insultar, esta problemática. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, entiendo que es multifactorial, que no podemos decir fue porque te bañaste con mucha agua. Entiendo que hay el tema del cambio climático, el tema, pero si pudiéramos como hacer una ecuación, por así decirlo, ¿cuáles fueron los factores que nos llevaron a la situación en la que estamos actualmente? Porque creo yo que si conocemos los factores podemos pensar en alternativas de solución. Claro que sí. Mira, voy a empezar por la global, Ok. que es la crisis climática, ¿no? Ok. Que tiene efectos globales. También a lo mejor hacer la aclaración o el comentario de que la crisis de sequía o de escasez de agua o hídrica es a nivel global. ¿Ok? No De es acuerdo. una problemática ni de Monterrey solamente, ni de Nuevo León o de México, o del continente, ¿no? Es un problema global. La National Oceanic and Atmospheric Agency, que es la NOAA, que es un organismo estadounidense que trata la atmósfera y el océano, acabo de ver el estudio más reciente y dice que todo el mundo está en un nivel de sequía, a excepción de Australia y Escandinavia. O sea, Ok, como ya. súper generalizado, ¿no? Entonces, eso es un tema, ¿no? Que ha estado también esta crisis hídrica y que lo tienes como gran marco la crisis climática. Luego también tienes un fenómeno natural, cíclico del clima, que es el Niño. Entonces, Ok. el Niño, se ha hablado que bajo este escenario de crisis climática, el Niño está en esteroides. ¿Ok? Entonces, el Niño ya de por sí alteraba patrones de lluvia, de calor y de sequía. Entonces, ahora el Niño, imaginémonos así, un niño en anfetaminas, súper alocado. Entonces, esto está provocando que esta sequía sea generalizada, ¿no? Perdón, Perla, ahí te quiero interrumpir y te mandé un mensaje, vos no sé si lo pudiste escuchar, de una pregunta que yo la he traído más de 10 meses, que fui a un foro que uno de los periódicos aquí de la localidad organizó, y de hecho me acuerdo esa semana caminando con mi esposo y yo, a ver si tú lo ves diferente, y se lo platiqué, porque el especialista que venía de Estados Unidos decía que el agua que hay en el planeta es la misma. Entonces llueve, se evapora y cae en el subsuelo, y es la misma. Entonces, ¿por qué si es la misma? Y perdón para todos los que entienden esto, se me van a decir, es broma tu pregunta, Valeria, ¿por qué falta agua? Digo, creo que ya tengo algunas respuestas, pero por favor, para quienes no sabemos del tema, explícanos. No, sí. Cuando me A la ver. preguntaste, yo también me quedé así de, sí, es cierto. A ver, entonces, bueno, no estuvo tan loca pero la ahí va. pregunta. No, o sea, creo que es muy básica y a veces lo más básico como que lo pasamos, No, es que lo damos por sentado, eso decía, ¿no? es la misma agua. Entonces, pues si es la misma agua, ¿por qué en todo el mundo hay menos Sí. agua? ¿Por contaminación o evaporación? A ver. Muy bien, ya, dos cosas muy importantes. hijos, No, de ay. verdad. O sea, una cosa es el agua presente y otra cosa es el agua que está disponible para uso humano, ¿no? Disponible para uso humano, ¿ok? Entonces está el agua del subsuelo, las aguas superficiales, que están gravemente contaminadas, sobre todo, bueno, en todas partes, pero especialmente en las zonas urbanas, donde tienes Sí. otro factor, Fábricas. las grandes concentraciones de población. Entonces también es bastante obvio, o bueno, quizás no es, a lo mejor lo obvio hay que como quiera decirlo, ¿no? El incremento de la demanda por agua es un factor Ok, también, aunque claro. haya la misma cantidad de agua. Una cosa es, no todo el agua está disponible, obviamente hay mucha agua en el océano que no es disponible para el consumo humano, a menos que las analices, Sí, y eso sí. nada más lo hacen Emiratos Árabes Unidos y países allá en el Golfo Pérsico. Y otra cosa es que el agua está súper contaminada. Otra cosa es el incremento de la población, ¿no? Ha aumentado en la disponibilidad del agua, me parece hace 20 años era de 10,000 metros cúbicos por persona y hoy hay 3,000. Sí. Entonces somos más, y no solamente es la demanda que nosotros podemos utilizar para tomar, bañarnos, lo básico, ¿no? También la actividad industrial Claro. se ha intensificado, los patrones de consumo, es bien importante luego, creo que siempre hay algo que pasa desapercibido, o es difícil visibilizarlo.
la huella hídrica que tenemos con nuestro consumo, que no es nada más el agua que te tomas o que utilizas para regar el jardín o lavar el coche, sino el agua que se utiliza para tu ropa, todo. Para elaborar tu ropa, para cada gadget que compras, para cada plástico de un solo uso que utilizaste, el vaso desechable, el cubierto desechable. Todo eso tiene una huella hídrica que se llama como la huella virtual, porque no la ves, ¿no? O sea, no es que tú le abriste la llave y el agua se gastó, sino que va como, en inglés la palabra es embedded, ¿no? Como que tú absorbes, que tú... dentro del producto que estás consumiendo, ¿no? Yo ahí, perdona, más quiero hacer ahí un paréntesis para quienes nos escuchan y estamos hablando de la huella hídrica, me quisiera un paso atrás, que bueno, cuando hablamos de huella puede sonar muy obvio para mucha gente, pero tu huella medioambiental es la que la podemos medir por días, por semanas, es lo que tú consumes y afectas al medio ambiente cada día, es decir, tu huella que se mide, ¿cómo se mide? Pues mira, puede ser desde varios aspectos, o sea, en general es la huella ecológica, sí, pero está la huella de carbono, que son las emisiones de carbono por la energía que consumes, por el combustible que quemas cuando te transportas, por ejemplo, por la comida que comes, la huella de carbono que tiene la carne de res de la hamburguesa que te comiste. Por los vuelos que tomas, ¿no? Por Se lo los achacaban vuelos un tanto que Taylor tomas. Swift ahorita en el Super Bowl. Ah, claro, Sí, claro. Es mi meme favorito del momento. ¿Cuál? No, dilo porque yo tengo que decir algo de mi mamá y Taylor Swift, a ver. Toda la serie de memes, ¿no? O sea, hay uno como de yo bañándome con el agua con la que lavo los platos. Sí, y Taylor Swift de Japón, subiéndose al avión para ir de un punto de su casa a otro por un snack. Bueno, ¿no? mi mamá me habló el sábado antes del Super Bowl y me dice, Valeria, así de casual, o sea, ni siquiera habíamos platicado en la vida de ella, mi mamá y yo, me dice, ya consiguió estacionamiento de Taylor Swift en Las Vegas. Y yo, ok. O sea, como porque era el tema, pero bueno, ya nada más era un paréntesis que sí ha causado mucho revuelo eso de la huella. Y es bueno, nada más quería hacer eso de aclarar que era la huella. Que el tema de la huella hídrica es otra, ¿no? Sí, se vuelve atractivo porque no es tangible y no nos sentimos responsables de ella porque en teoría directamente no la estamos emitiendo, ¿me explico? O sea, como que ahorita que me lo estás diciendo me empieza a entrar un poco de conciencia de ¿y cómo puedo combatir yo o disminuir o reducir mi huella hídrica o mi huella de carbono? Que sí, entiendo desde pequeñas acciones como si baño a mi hijo, reutilizar el agua de la tina, con lo que sea, pero como muchas veces, si no conoces lo que inconscientemente estás afectando, no te puedes volver parte de la solución y sigues siendo parte del problema. Y creo yo que ahí entramos también en una desilusión como sociedad, porque, por ejemplo, lo que decías de las empresas, según los índices que yo escuché en un podcast con un experto del tema, hablaban que el 76% del agua que se usa, por así decirlo, va para el uso agrícola, y que en cierto punto ahí hay un gran desperdicio en el uso agrícola, puesto que pues no hay programas federales que hagan como conciencia social en ese sector o que innoven en diferentes estilos de riego. El 14% es el público urbano o el uso doméstico, que creo yo ahí entraríamos en cierto punto. 5% la industria, que yo hubiera pensado que estaba invertido. Yo hubiera pensado que era menor el doméstico que la industria, y 5% la industria eléctrica. Entonces, lo que decíamos de Taylor Swift, o sea, hasta dónde yo me voy a estar bañando, perdóname, con el agua de los platos, cuando va a haber un porcentaje mayor que yo no puedo controlar y que va como a contaminar mucho más o afectar más de lo que yo estoy haciendo. No sé si me estoy dando a entender. Sí, pues es como responsabilidad compartida pero diferenciada, ¿no? Sí. O sea, al final Cada quien lo que le toca. Cada quien es el concepto de justicia, ¿no? O sea, Claro. ahí es la diferencia cuando, sobre todo en las narrativas, que se carga es muy fácil cargar la sí. responsabilidad porque A otros, sí. se visibiliza, Claro. se invisibiliza la responsabilidad, ¿no? O sea, se dice, es un problema, normalmente se dice todos, no se dice todos y todas, o Sí. todes, pero bueno, todos. Y si es un problema o responsabilidad de todos, termina siendo de nadie. Exacto. ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante, como dices tú, o sea, tener esos Buena inventarios de qué sectores económicos tienen una huella hídrica más importante. Y como bien lo dices, la agroindustrial, o sea, la ganadería, la agricultura, de manera industrializada, es el menos eficiente en uso de agua en México, y la verdad es una tendencia que se repite también a nivel global. Okay. Entonces se habla mucho de la necesidad de la tecnificación del riego. O sea, el riego es ineficiente
Y otra cosa, bueno, ya si nos metemos en tema de la legislación y la regulación, hoy por hoy la regulación tiene incentivos, más bien tiene incentivos perversos para el consumo excesivo del agua en ese sector versus lo que en realidad una política pública inteligente debería de hacer, que sería incentivar la eficiencia y el ahorro. Ok, ¿no? ¿y cómo es perverso? O sea, danos un ejemplo A ver, así sí, como muy simple. desmenuzemos eso. Sí, mira, justamente yo también o sea, yo no soy experta en Sí. legislación No, de no. agua, pero así lo tengo entendido, ¿no? Están en el sector agroindustrial estos que se llaman distritos de riego, el país está dividido por distritos de riego, y cada distrito, y los distritos de riego son privados, Ok. ¿no? Son privados, puede ser propiedad de una familia, de una persona, etcétera. Entonces, sin pagar el uso de agua, y de hecho cuando tienen sobrantes de agua, lo que pueden hacer es, o lo que hacen es, ante la falta de agua para el uso residencial o el consumo humano en ciudades, es un caso que escuché también que sucede mucho en Tijuana de manera repetida, el gobierno tiene que pagarle al distrito de riego el agua para ser utilizado para las personas. Y ahí es donde viene una de las reformas Del presidente. del presidente, que es de las Ha pasado desapercibida, creo yo. Sí, por todo el tema del INE, de la Porque va en democracia y un las paquete elecciones, completo, ¿no? y es un paquete completo, exactamente, que habla de darle mucho más fuerza o priorizar el uso doméstico, ¿correcto? Sí, así es. Y limitar las concesiones en las zonas donde hay agua o reservas de agua limitadas, que es una de las cosas que que se está cuestionando, ¿no? ¿Cómo se determina que es una zona de agua limitada, ¿no? O sea, básicamente es en el noroeste, Sí, noreste, geográficamente, ¿no? sabemos, no es lógico, de suspender el otorgamiento de concesiones en esta región e incentivar que se instalen, para incentivar actividad industrial o inversiones en el sureste del Donde país, hay más ¿no? agua. Donde hay más agua. Aquí creo yo que como para irnos al tema de soluciones, estoy entendiendo un poco, es súper multifactorial, es muy técnico, a veces lo técnico nos hace alejarnos de la problemática y cambiar los temas, y creo yo no quiero llegar a eso. Para irnos un poco hacia lo que viene ahora, lo que se tiene que hacer, yo escuchaba la crítica que no existe una política pública para combatir el problema que tenemos enfrente, y tampoco hay una planeación por parte del gobierno para pues hacer su chamba, porque yo sí creo que ante una situación como es una crisis que vamos a tener enfrente, sí necesitamos voltear a ver a un líder. Yo siempre pongo el ejemplo en el libro de Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York el día del 11 de septiembre, ¿cuál era el papel del alcalde en un atentado terrorista como lo que estaban diciendo? Decirle a la gente qué hacer. O sea, ante una situación de crisis, volteas y le dices a tus papás, claro. ¿qué hago? O sea, ¿a dónde Como la voy? pandemia. ¿Cómo me muevo? Exacto, como la pandemia. Entonces, frente a lo que viene, creo yo que ha faltado esta respuesta paternalista, si lo quieres ver, de decirnos A, B, C y D. Ahí estamos en estos podcasts invitando expertos en el tema para intentar encontrar luz en algo que nos las tendrían que dar, por un lado. Y por otro lado, escucho mucho como la posible solución, como la disyuntiva que tendríamos que estar tomando, el sistema de captación de agua pluvial. ¿Va hacia allá Sí. el tema? Sí, bueno, mira, sobre lo primero que comentas, yo creo que es muy importante, más que verlo como figuras, y sobre todo que se buscan los liderazgos políticos, que muchas veces sus intereses no son genuinos. resolver estos problemas, sobre todo también porque no son muy atractivos en temas, o sea, bueno, veremos Bueno, ahora en Ciudad si de se México va a vuelven... ser Exacto. la política, la medio propuesta ambiente. electoral más atractiva. Pero creo lo difícil sería ver que de propuesta pasen Pase a a acción. proyectos, ¿no? Porque luego los proyectos van más allá de trienios o sexenios. Entiendo que Ana y Miguel demás. Hidalgo, Santiago Taboada ha tenido un tema no es comercial ni mucho menos, pero como caso de estudio, porque también es que en este tipo de problemáticas ¿qué ha hecho otros países? No creo que seamos el primer país que Exactamente. enfrenta esta situación. Sí, y justamente para allá iba, que más que ver a esos liderazgos que salen desde candidatos o candidatas o personas que están ya funcionarios públicos, es
buscar en la ciencia esas respuestas, en la ciencia y en la Claro. evidencia, ¿no? Y yo creo que aquí es donde las universidades debemos de jugar un papel fundamental, y muchas veces no es falta de investigación o falta de conocimiento. Un poco, digo, al final donde yo me desempeño actualmente es en una universidad, y donde tenemos problema es en cómo logramos materializar las propuestas. O sea, es decir, que el funcionario tomador de Claro. decisión, y no nada más son funcionarios, no, porque aquí también tienes a tomadores de decisión, Empresarios, del empresarias. sector empresarial, de cómo cambiarles el paradigma de ahora soluciones que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Ok. O sea, se está muy acostumbrado a la infraestructura gris, ¿no? A estos megaproyectos, presas, cortinas aquí, rompepicos, Todo, que ajá. ya anda la propuesta muy, bueno, es entre que está, la anunció el gobernador como muy seguro de que se hacía, pero manifestación de impacto ambiental hoy aprobada no hay. Cero. Nomás que se brincó un poquito, se brincó un paso, digamos, un poquito importante. Pero, perdón, dijiste soluciones, ¿cuál fue el término? Basadas en la naturaleza. Ok. Entonces, un poco hacia allá iba, Ajá. ¿no? ¿Cómo les cambiamos el paradigma, no? Porque se está acostumbrado a esto, los megaproyectos, ¿no? construir. La presa, la rompepicos, otro acueducto, conexiones, trasvases, concreto, ¿no? Y lo cierto es que eso no genera más agua, Ok. ¿no? O sea, no vas a hacer que llueva más porque abres otra presa. Y es algo, es parte ahí muy importante de los patrones que la crisis climática ha cambiado. No podemos esperar que las mismas soluciones que hasta ahora nos permitían vivir con agua de manera, digo, totalmente como la necesitáramos, ya los patrones de lluvia no son iguales. Entonces, están proyecciones muy claras que de aquí al 2030, al menos en Monterrey, va a llover entre un 20 y 35% menos. Entonces, tu Y yo me iba a echar un planeación, madre. tu planeación no puede ser solamente almacenar más agua, si no va a llover, ¿no? Si no es cómo la reutilizas. ¿Cómo la Ese sería reutilizas? basada en la naturaleza. Sí, mira, o sea, hay cosas bastante sencillas de soluciones basadas en la naturaleza, que es, por ejemplo, en el Parque Central de Campus Monterrey, más bien, Parque Central es de Distrito TEC, es A un ver. parque público que el TEC de Monterrey junto con el gobierno del municipio de Monterrey realizamos. Hay lo que se llama un bosque de lluvia o jardín de lluvia, he también se escuchado, le sí. llama. Entonces, obviamente es una muestra de cómo en un parque público se hizo la instalación de manera tal que el agua se acumula, y se sabe, porque se hicieron los estudios, que el hecho de que cuando llueve se acumule agua ahí, Permea. después recarga el acuífero, ¿no? El agua Ok, pasa el ok. suficiente tiempo para infiltrarse y recargar el acuífero, y ahí estás haciendo, simplemente dejando que el ciclo Ahí hidrológico no tenga obstáculos en la ciudad, porque si la ciudad está toda pavimentada, pues el agua dice, pues, ¿a dónde me voy? Sí. Entonces termina en el drenaje, ¿no? Está Claro. claro como la ignorancia nos hace inclinarnos a políticas públicas erróneas, ¿no? O No, sea, porque y- como ciudadano, paviméntanos la calle, ya sabes, y bien lo dices, concreto, no es la solución. Este tema de las presas, yo me iría como, sí, Nuevo León, otra presa, claro, no es la solución que se espera. Y a mí me encanta este tema. Ya me estoy acordando de mis tiempos en el municipio, de jardín de lluvia, y también el tema de la captación de agua de lluvia. O sea, yo cada vez conozco más personas que invierten una cantidad totalmente, pudiera decirlo, simbólica, para hacer que todo el agua que cae en su casa, en el techo, se recolecte y se reutilice. Entonces son de estas medidas que sí, la industria, sí, pero como dices tú, si es de todos, no es de nadie. Y en este programa siempre lo decimos, y a veces no nos gusta quien nos está escuchando, ay, otra vez otro tema que me toca a mí, porque de inseguridad, de educación, de todo, pero es, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo pendiente ese tema de la lluvia, A ver, me urge, pero en tema de la regadera, baño, ya tengo mi sistemita. Sí, a eso voy. Como que el muy conocido gota a gota el agua se agota desde los 90, creo que ya sabemos, ¿no? O sea, como
Como si hasta se me hace romantizar y caer en cliché de yo con el agua que baño a mi hijo, luego jalo el excusado y se usa para lavar y de ahí riego el jardín. Sí, es lo básico, ¿no? Creo que hoy en día es lo que tendríamos Es que lo estar haciendo. básico. Oye, Absolutamente. O sea, lo nadie aca- merece una medalla Exacto. de Oh, honor por hacer eso. lo acabas de decir. Yo tengo mi caja de plástico al lado de mi regadera. O sea, ya es lo básico. Ya es como, ¿cómo te puedes bañar de otra manera? Pero ahora, el siguiente paso, o sea, lo que debería de ser lo básico en los siguientes 5 años, ¿qué sería? Así como se implementan ahora paneles solares en las casas, perdón mi ignorancia, pero ¿hay una empresa que te implementa este tema de captación pluvial? Sí, sí lo hay. Mira, al menos sé que están presentes en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey las Sí. hay. Sí. Hay unas que se llaman, bueno, la práctica es cosecha de lluvia. Aquí hay una organización de la sociedad civil que los está promocionando mucho, que se llama Agua Regia. Ah, Ok. muy bien. En Guadalajara, híjole, se me va el nombre, era como Isla Urbana o algo así. Empezaron con este proyecto de escuelas de lluvia, le llamaban, instalando sobre todo estos sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas. Se empezó a hacer aquí en Monterrey también, desconozco si Ya. siga la política. Y la verdad es que es infraestructura muy sencilla. Exacto. Ok. O sea, no, a veces exageramos como la sobretecnologización de todo, Nada. ¿no? Y son procesos artesanales sencillos y son relativamente bajos en costo, ¿no? O sea, hay bastante artesanales Sí, sí, sí. Y que los habrá- puedes hacer tú con un tutorial de YouTube, y hay otros, digo, más sofisticados y demás, que incluso se potabiliza el agua ahí mismo, se hace el proceso de filtración necesario para que pueda ser incluso, no nada más para usos grises, ¿no? Que es como el baño, el regar, demás, sino para tomar. Ok. Entonces, obviamente, ahí hay distintos grados y Niveles de dependiendo tecnología o algo. exactamente, y de la capacidad de inversión de cada persona, ¿no? Oye, a ver, pues creo ya para concluir un poco, en primer lugar, ¿dónde podemos conocer más del tema? O sea, bibliografía que nos des. Documentales. Exacto, dale para acá para empezarte a empapar, porque regresamos al punto, no puedes querer lo que no conoces. Yo me enamoré de la democracia en el momento en el que me adentré a estudiar de ella y probablemente con el medio ambiente me pueda pasar algo similar, por un lado. Y por otro lado, el siguiente paso es que está muy bobo, pero... A ver, perdón si estoy cayendo en whitezicanismos, pero no compres garrafón, compra el filtro de agua. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedo dar un siguiente paso como ciudadano para empezar a contribuir en la solución o para reducir mi propia huella de ¿cómo lo mencionaste? Hídrica. Perdón, Hídrica. hídrica. Sí, mira, de la primera cosa que comentas de cómo conocer más del tema, les recomiendo mucho una docuserie mexicana. El título es El Tema, Ok. y justamente a lo que se refieren es a la crisis climática. Ay, me encantó el tema. ¡El Ok. tema! El tema. Ok. Digo, el título me encantó. Sí, y tiene una serie de capítulos, me parece que son unos 6, 7. Uno de esos capítulos es del agua. Wow. Ok. Y se grabó en Chihuahua, justo cuando había un conflicto entre... Comunidades, ¿no? Entre comunidades. Que pasa también en Oaxaca. Que pasa también Sí, en Oaxaca. bueno, en muchísimos lados. pero- Bueno, aquí cerca, ¿no? En la región esta de Vinos, en Parras, Casa Madero tuvo problemas Sí, sí me acuerdo. en el 2022 porque la población decía, Casa Madero se está acabando el agua de Parras, ¿no? Entonces, o sea, no nos vamos lejos. Bueno, está el tema y tiene el agua, ese capítulo se grabó ahí. Vamos Tiene a otros verlo. capítulos, el de Monterrey fue del aire. Wow. Es de la, Temón, hay que luego grabar de ese. es de la Urge. productora de Diego Luna y Ah, Gael sí. García. Ok, Sí. ok. Y el director, bueno, es un gran amigo y es un excelente comunicador climático, se llama Pablo Montaño. Ok. Por ahí también pueden Hay que buscarlos. invitarlo. En Instagram, te lo recomiendo muchísimo. Conexiones climáticas, ahí encuentran lo que publican. Y sobre crisis climática, que obviamente es que en la crisis climática el gran tema A ver. es el agua. Bueno, O sea, si te fijas, Ajá. es la falta de agua, el estrés que genera la falta de agua y el estrés que genera el exceso de agua. Ok. yo leí, no tengo el dato, aquí lo puedo buscar, pero que en todas las acciones o inversiones a nivel mundial en temas de esta lucha por el tema de cambio climático, el porcentaje menor va al tema del agua.
Entonces, por un lado, pues es contradictorio a lo que estás comentando, que es donde es el gran tema, pero a la vez es donde menos inversión se ha ido a la fecha, se van en otros proyectos. Ya. Sí, ahora en las negociaciones de las COPs, de las Bueno, conferencias de las partes del Que Acuerdo de tú París, vas y representas orgullosamente a México y a la institución. pues sí, bueno, creo que más a la institución que al Bueno, país, pero me encantaría. Pero cuando dice voy, pues ya, una mexicana No, que está ahí claro, en la no, COP, tienes claro. razón, Pero sí, a ver, porque no solamente es la delegación Claro, del claro. gobierno. ¿Pero a dónde te encontramos en redes sociales? no, pero nada más ibas a terminar esto de Sí. la COP y nos vamos. Ah, bueno, bueno, sí, Sí, nada sí, más sí, decirles sí. por ahí, Ah. creo que ya hice la recomendación. Iba a decir, sí, terminar el podcast que les iba a recomendar eso voy, de la eso voy. crisis Perdón, climática, yo pensé que que ya habla cerramos. también del agua, se llama Outrage and Optimism. ¿Ok? Mucho que Es apuntar. nada más y nada menos que de Cristiana Figueres, que es una gran diplomática costarricense que fue la arquitecta del Acuerdo de París. Ella fue la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas, que básicamente, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el principal organismo de Naciones Sí, Unidas sí, sobre sí. cambio climático. Entonces, bueno, su podcast es una maravilla. Ah, perfecto. Habla de crisis climática, habla de la crisis del Ok. agua y en realidad, y lo define ella así, ¿no? Como, es en realidad la crisis climática es una policrisis, ¿no? O sea, y Sí, la, sí, crisis, sí. la crisis de agua es De una todo. de ellas, ¿no? Y lo que decías, no sé si del tiempo, ¿cómo estamos? no, Vamos tú dale, cerrando. sí. Termina Lo y que vamos decías, cerrando. o sea, de acción, la verdad es que encontrar acciones, o sea, dejamos que el problema se complejizara y agravara muchísimo, así como para pensar que tenemos soluciones de varita mágica. Claro. Yo creo que más bien es hacernos muy consciente que tenemos que empezar a trabajar hoy en los grandes proyectos que sea de soluciones basadas en la naturaleza. Eso me encantó. Que vayan, aunque duren 100 años. Sí. O sea, eso es lo que se necesita. En el TEC estamos haciendo un proyecto muy bonito que se llama Arroyo Vivo, Sí. que ese Ok. es el al que invitaría que siguieran en redes sociales, en Instagram, encuentran Arroyo Vivo, y estamos regenerando un cuerpo de agua urbano, que es el Arroyo Seco, que pasa por Distrito TEC, y nuestro polígono vecino, que es la Campana Altamira. Entonces es regenerar un cuerpo de agua que son nuestras fábricas de agua naturales. Es una solución basada en la naturaleza. Bueno, yo he Entonces, ido a una de esas actividades un sábado en la Estuviste mañana ahí, y sí. te vi, ahí me puse a apoyar, a limpiar y bueno, creo que es parte de, exactamente, o sea, es parte de la solución y yo siempre lo digo aquí, ¿qué tema es el que más te pega? Te pica un botón, si es el tema del agua, si es el tema del aire, pero pues en el medio ambiente tenemos casi que hacer de todo, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, a mis hijos ya que empezó a manejar el grande, sí te presto el coche, el carro, pero tienes que hacer viajes, o sea, tienes que forzosamente buscar con quién irte a la prepa y es la condición, o sea, es empezar como con esta conciencia de todo lo que hago tiene impacto y no es complicado, o sea, es nada más de qué manera puedo ser un ciudadano proactivo en este planeta que los recursos naturales están terminando. Sí, totalmente. Y luego, Qué grueso, los recursos naturales están terminando. Sí, aunque son crisis sistémicas, la solución, las acciones individuales hacen al Claro, sistema, Claro, ¿no? claro. Y es que aparte yo creo también que en donde tú pones tu atención, a fin de cuentas los políticos van a tener que voltear porque pues ahí está, pues no sé cómo decirlo, pero ahí está la carnada para ellos, ¿me explico? Ahorita la gente se fue a las calles a marchar por el tema de la democracia, entonces ya voltearon a ver que a la gente le claro. interesa. O sea, si no nos interesamos en ello, tampoco Totalmente. podemos esperar... Los tomadores de decisiones. Exacto, cambios Sí. de los tomadores de decisiones. Sí, totalmente. Creo que la última invitación que haría de qué hacer es muy importante, sí, lo que hacemos a nivel de nuestra vida, digamos, cotidiana, diaria, en casa, pero también que nos informemos de lo que hacen los lugares en donde trabajamos, ¿no? Ok. Yo siento que a veces se nos Sí. olvida que ahí tenemos una gran área de influencia, con tu jefe, tu líder, oye, ¿qué hace donde yo trabajo por eficientizar el uso del agua? Súper tema. Vamos a hacer algo. Súper tema. Y muchas veces creo que no nos damos cuenta de que todo trabajo
puede ser, o más bien debe ser un trabajo, yo le digo un trabajo climático. Y que vaya de acuerdo a tus valores en ese tema. Y no tiene que ser necesariamente que te vayas al arroyo a limpiarlo. O sea, simplemente en tu esfera de influencia ahí, con tu empleador. Oye, a mí me interesa que donde yo trabajo tenga un impacto positivo. Súper. ¿Qué estamos haciendo? Se puede detonar algo muy ambicioso con impacto. Sí, yo me acuerdo hace 2 años que entré a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todavía en los despachadores de agua de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, repito, era con garrafones. Y fue un cambio de invertir en cada una de las máquinas que se conecta al agua de la llave. Y es eso, o sea, es decir, en las empresas donde podemos también tener un impacto importante de presión, ¿verdad? De presionar y decir, hay que cambiar esto. Como las escuelas, ¿sabes? Yo me enojaba cuando mis hijos estaban más chiquitos, que ya no pueden traer Ziplocs, pues era lo más práctico, o sea, Claro, y lo tiraban. Y yo era rebelde en Tupperwares porque se te pierden, no soy la señora del Tupperware, pero hay que lavarlos, pues, eso era Sí, una practicidad, delicia, tú pero eres bueno, práctica. hay que cambiar eso, pero Perla, siempre ya, yo creo que ya, o sea, el call to action ya lo dijiste, nuestros centros de trabajo, las acciones, y Marisa, tú como lo dices, me encantó, pues hay que hacer el tema, que sea Para el tema, que- sí. para que los políticos que pues quieren ganar votos también se van para allá, pero no depende de ellos, depende de todos nosotros. En y la de- administración pública, por ejemplo, en la que yo trabajaba, en el Ayuntamiento de Veracruz, administración 2018-2021, implementaron el tema cero papel. Y algo muy bobo, o sea, todos los oficios que la burocracia vive de oficios y copia sí. y adjunta la copia. Ni un solo oficio y nos obligaron a todos. A ver, a mí como funcionaria me daba en su momento flojera meterme, actualizarme y ahora tengo que checar el cero papel desde mi casa, que aparte se eficientó el trabajo porque pues desde la casa podían encontrar el servidor público, ¿no? Pero se redujo una cantidad de hojas que en su momento en un informe de gobierno lo plasmábamos, era lo equivalente a la distancia de Veracruz a Ciudad de México, ida y vuelta en un año, haz de cuenta, no me acuerdo el periodo, ¿no? Después llegó la pandemia y nos funcionó para trabajar a distancia, pero a lo que voy, algo tan bobo como digitalizar los procesos, creo yo que muchas veces no lo implementamos y son estas ciertas ideas que igual iban a ir reduciendo pues la huella medioambiental que todos tenemos responsabilidad en ello. Sí, totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, Perla, qué gusto tenerte. ¿Dónde te encuentran si quieren saber más de ti? Bueno, estoy en Instagram como... está un poco difícil, estoy como Pearls. Como que ya lo vamos a poner, pero dilo. Sí, digo Perla Martínez y luego ven ahí el nombrecito de Instagram Pearls, ahí me encuentran. Perfecto, pues muchas gracias. Aparte me prometieron humor negro, bueno, sátira sí. y Me diversión. encantan Ay, las hay algo de historias eso. y las redes sociales, síganla, pero no, Hay un también... poco de depresión y humor Pero negro. también escribes eres editorialista, ahí también compartes cuando vas a la COP y a otras de estas instancias. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues Marisa, ¿dónde te encuentran a ti? En Instagram como Marisa Informa, Valeria. V Guerra S y búsquenos en Cambiando la Narrativa. Muchísimas gracias. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.